Espacio publicitario. En Al Aire con Andrea Farías presentamos nuestros invitados. 13:03. Esta entrevista llega gracias a la PUCE Santo Domingo, la Universidad Católica del Ecuador C. Santo Domingo, que tiene algo muy importante que darle a conocer a la ciudadanía. Usted, amigo oyente, tiene su hijito, quizá usted quiere estudiar. Déjeme decirle que la PUCE tiene muchas oportunidades para ustedes. Tal vez piensen que acceder a la educación superior sea un desafío, pero gracias a la misión de la Universidad Católica de Santo Domingo, aquellos jóvenes que tengan el impulso de estudiar, de salir adelante, pueden hacerlo. Estudia tu carrera universitaria con una beca de hasta el 80% de descuento en la PUCE Santo Domingo. Puedes escoger entre ingeniería civil, arquitectura, derecho, licenciatura en administración de empresas, licenciatura en enfermería, licenciatura en fisioterapia, licenciatura en nutrición y dietética, además de la licenciatura en laboratorio clínico. La oportunidad para que no te detengas. Inscríbete ya comunicándote al 098-085-9079 o ingresando a www.pucesd.edu.es y encuentras toda la información. Esta oferta aplica restricciones, así que por favor vaya rapidísimo, ingrese a la página de la PUCESD o vaya a las instalaciones de la universidad y solicite la información. Aproveche. Usted sabe lo que es el 80% de descuento, señores. Es casi la carrera gratis, así que aproveche, dése la oportunidad, dése el tiempo y aplique en esta linda oferta que hace la PUCESD. 13:04. Le doy la bienvenida a mi invitado a esta hora del día. Qué gusto enlazarme con el economista Po Chun Lee para conversar un poquito de lo que se vive en el país, avisorando las próximas elecciones. Estamos a menos de un mes y la pregunta es, ¿cuál es el panorama político, económico que se vive en Ecuador en este momento? ¿Qué le espera a Ecuador luego de las elecciones y cómo queda el riesgo país en este momento? Yo tuve la oportunidad de conversar con algunos analistas acá en Santo Domingo, algunas personas que trabajan con la banca. Antes de esta segunda vuelta, ya muchos bancos pensaban en salir de Ecuador, ya muchas empresas pensaban en salir de Ecuador porque no tienen la certeza de lo que pueda pasar mañana. Economista, qué gusto, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Andrea, y que gane la selección, ¿no? Siempre un gusto acompañarles. Sí, hablando del panorama, bueno, no creo que los bancos se vayan, ¿no? Ellos están rompiendo récords en utilidades, entonces no creo que dejarían eso. Tal vez le dicen porque no lo ven claro, ¿no? Pero la situación como sea, hablamos de incertidumbre, ¿no? Realmente este ha sido un año electoral que hemos perdido, al menos en la planificación del Estado, hemos perdido un año desde las elecciones seccionales, la consulta que perdieron, la declaración de la muerte cruzada, esta elección cortísima, que venga quien venga, realmente no va a poder hacer mucho en lo que es la economía, porque si es que lo piensa, tiene 18 meses de mandato, de los cuales el próximo año la mitad ya se van a elecciones otra vez. Entonces, hay muy poco planeamiento en lo que se viene. ¿Qué tanto puede interferir esta poca planificación o ejecución en territorio en el tema del riesgo país? Muchos piensan, y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Estamos elevados? ¿Nos mantenemos? ¿Bajamos? ¿Qué puede pasar? Bueno, estamos entre los 2.700, 1.800. Honestamente, después del 10%, usted ya es un muy mal sujeto a crédito. Estamos hablando de que pagar 13% de interés ya es alto, ¿no? Si es que lo calcula, en menos de 7 años estaría pagando otra vez la deuda, solo en intereses. Por eso es que es terrible, ¿no? Lo ideal sería hacerlo cuando estemos en 500. Entonces ya pasando, honestamente, 1.200, olvídese de ser sujeto a crédito internacional, salvo que sea para emergencias o proyectos muy puntuales que tenga el país. En lo que es de inversión extranjera también se ha perdido, ¿no? Nadie va a venir a invertir en un país donde Correcto. matan a izquierda, a derecha, a diestra, siniestra a los ciudadanos, donde no hay cómo proteger la propiedad privada. Y esto tampoco es algo que sucede de la noche a la mañana y tampoco se recupera de la noche a la mañana. Economista, muchos hablan de, bueno, hay dos posturas claras, ¿no? Por un lado,
es que no sé si tratarlo, porque ya a esta altura ya no se trata ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Necesitamos alguien que venga a tomar las riendas de este país. Una de las propuestas es la del señor Noboa, y él habla mucho del hecho de traer la inversión extranjera al país. Y en esos 18 meses se puede permitir, él habla mucho de dar plazas de empleo, de que sí se puede, de que cuando hay voluntad sí se puede hacer, pero la pregunta es, ¿le alcanza el tiempo para hacerlo o solo dejar sentadas bases? Lo máximo que debería es sentar bases, ¿no? Pero acuérdese que el candidato Noboa quiere hacer una consulta popular antes de empezar y ahí otra vez perdimos Tiempo. 6 meses en otra elección que no se sabe si gana o no gana, suponiendo que gane, se asientan las reglas de juego, pero el problema es la parte operativa. Si yo traigo mi plata como inversor, realmente tengo 5, 10, 15 años para explotar. Hay que entender que los proyectos atractivos de este país generalmente son energéticos, ¿no? Son mineros o petroleros, y eso requiere mucho capital y requiere también de una proyección larga, ¿no? Acabamos también de salir de esa consulta de los Días Unidos. Eso también no dejó un buen precedente para la inversión extranjera, porque me dicen, mire, sí puede usted sacar petróleo del ITT, pero 10 años después viene una consulta y nos dicen que tienen que retirar. Entonces, otra vez que queda esa incertidumbre, ¿no? De quién quiere venir a este país a invertir, si es que no hay seguridad jurídica, pero creo que una de las pilares más básicos que debe tener si es que quiere atraer inversión extranjera. Ahora, Eh, sí, sigue, economista. sí, no, disculpe, no, Ya, estaba bien. yo le decía a usted de la propuesta por la necesidad y la falencia, ¿no? A veces le echamos la culpa a tal y cual de no hacer nada por los temas de seguridad, porque básicamente si no se ataca de raíz este problema de la inseguridad, pues no vamos a poder ni trabajar, ni estudiar, ni sustentarnos, ni desarrollar, ¿no? Pero todo va de la mano y todo es un engranaje, ¿no? No se trata solo de atacar el mal que es la inseguridad, sino de entender que la gente, si tuviera empleo, si tuviera otras condiciones, si tuviera salud, educación, probablemente los índices y las tasas fueran otras, economista. Así es, lo que sabemos también en estos grupos mafiosos es que ellos atacan a la población vulnerable, ¿no? Saben que no regresan a la escuela, no ven cuál es su futuro en lo que es educación, empleo, entonces más probable que vayan a una pandilla, ¿no? O acaben en un grupo criminal. Y se crea toda esta cultura también del culto, de que esto es chévere, que ser parte de una familia adoptada de alguna manera les lleva a al menos algo más cierto, ¿no? Que algún día llegaré a ser jefe de la mafia o un capo, ¿no? Ujú. Eh, y eso es verdad, eso también viene con estos problemas estructurales, ¿no? De que no hemos dado oportunidades, no solo es cuestión de dar educación, sino también industria, ¿no? Por eso siempre hablábamos de que tenemos que tener políticas de productividad, transformación productiva, que le lleve a que Ecuador ya es un país caro, le dé más valor a lo que produce. Y eso también toma tiempo, eso toma 20, 25 años, y otra vez regresamos ¿y qué falta? Institucionalidad, ¿no? De que debemos tener, que venga quien venga, cualquier gobierno que venga, el mínimo de bienestar social debe existir, ¿no? El mínimo de carreteras, el mínimo de educación, el mínimo de salud y seguridad de base, ¿no? De administrar la justicia también. Entonces, sin esto no podemos construir o desarrollar el país que queremos. Y esto siempre borra va de nuevo. Si no sé, voy a consultar al pueblo. Si no sé, voy a cambiar la Así. constitución. Eh, entonces, este es el problema que tenemos, no solo Ecuador, sino a nivel regional. Lo vemos también. Borra va de nuevo en otros países. Tuve la oportunidad de escribir entrevistas de algunos empresarios esta semana que pasó y entre ellos, ¿no? Grandes exportadores que tenemos en Ecuador de algunos productos que salen de Santo Domingo, por ejemplo, y me decían qué reto tan grande es emprender en Ecuador
pero lo más difícil es mantenerse en el tema productivo de Ecuador, y entendiendo que este productor o esta persona que emprende una empresa, un negocio, no está trabajando solo para él, sino que con él viene trabajando todo un equipo y dinamiza la economía, ¿no? Y ellos dicen qué desafíos tan grandes, y escuchaba también declaraciones de un subsecretario y decían, y ellos reconocen, ¿no?, todo este proceso burocrático y todo este daño que hacemos al impedir que los procesos continúen. Ahí está el tema de los acuerdos comerciales con algunos países, por ejemplo, el de China, que lo conversábamos con usted tiempo atrás, ¿no? Y tantos acuerdos que básicamente podrían ser una hoja donde se puede establecer una hoja de ruta para cambios, para cosas positivas para el país, pero qué difícil es cuando no hay la voluntad y no hay, o hay este ego político, se le podría decir, economista, cuando el presidente pasado no tiene las mismas ideas del próximo, y asimismo la asamblea y bloquea y no permite ese desarrollo, y en vez de permitir el desarrollo de ese pequeño, mediano, gran empresario, lo empuja a que salga de país, a que ponga su empresa en Perú, en Colombia, en Bolivia, que la saquen de este país, en cualquier país menos en Ecuador. ¿Por qué pasa esto? Así es, o sea, lo ideal, Andrea, sería tener una burocracia que trabaje con el sector productivo. O sea, ¿no?, que le diga, mire, si aquí hay un problema de tramitología, reduzcamos la tramitología. O si es que no hay cómo reducirla porque hay que cumplir también estándares internacionales, entonces, ¿cómo la agilitamos? Si es que usted necesita energía barata, le consigo. O sea, si usted necesita ciertas reformas laborales que no vayan a disminuir o quitar derechos que ya están consagrados, podemos hablar de flexibilidad de horarios, pero no por ejemplo, quitarle seguridad social, ¿no? Entonces hay cosas que debería la burocracia o la institucionalidad trabajar con el sector productivo, y eso lo hicieron países que ahorita son milagro asiático, ¿no? Realmente no fue que el sector privado lo hizo solo, y hay que también darle un gran aplauso al sector privado porque es difícil emprender en este país, sino también que el gobierno estuvo trabajando junto con ellos, ¿no? En lo posible, ¿no? Abriéndoles mercados si es necesario, dándole infraestructura básica. O sea, ¿usted cree que el sector privado puede hacer carreteras y llegar al puerto? No lo va a poder hacer. Entonces, se requiere también de que el Estado trabaje con el sector privado o público. Lo ideal es eso, ¿no?, que tengamos realmente una institucionalidad trabajando para la productividad. Y esto, los empleos vienen, ¿no? Porque cuando uno incentiva productividad, también vienen condicionalidades. No estamos hablando de que si te ayudo en menos impuestos, quiero que exportes más. Y cuando quiero que exporte más, quiero que exportes de calidad. Quiero que renueves también tu maquinaria para que seas más productivo. No queremos usar vieja tecnología. También queremos usar energía más renovable, más limpia. Y se puede trabajar en lo que requiere el sector productivo, pero lo que vemos es realmente viene quien viene, o me parece más privado, todo dejemos a lo privado o dejemos todo a lo público. Y realmente es esa combinación la que es la ganadora. Y esa es parte de esa institucionalidad, que venga quien venga, la política de transformación productiva que existe en el país no va a cambiar, porque el país se ve como uno de los mayores exportadores de tal proceso o tal producto a futuro, ¿no? O si queremos, por ejemplo, hablar del turismo, ¿no?, si queremos incentivar el turismo, entonces tiene que haber una serie de políticas que nos lleve a eso. La gente no va a venir a hacer turismo si es que me roban y me asaltan. Correcto. No va a venir si es que no tiene infraestructura básica. No va a venir si es que no tiene carreteras que les conecten rápidamente o tengan transporte relativamente barato. Y que tengan gente culta, que es hasta lo más difícil, ¿no? Uno no quiere ser atendido por alguien grosero. Hay que crear también la cultura de atraer turistas y que se queden, ¿no? La hospitalidad, la amabilidad, eso también requiere su tiempo. Entonces hay una serie de conjuntos de políticas públicas con el sector privado que se deben trabajar, y eso sería el ideal, ¿no? No que deje al privado que haga y a mí que me importa el público, no quiero ni pagar impuestos porque no vale la pena hacerlo.
políticas públicas. Usted ha dicho algo muy correcto ahí, economista, pero lamentablemente cuando exponemos o cuando se apoyan estas políticas públicas o se las menciona para que puedan ser trabajadas, se trabajan, pero lamentablemente no se aplican, y creo que esa es la peor parte. Probablemente Ecuador tenga la normativa, Ecuador tenga la intención. El problema es que no sé dónde está el problema en realidad, porque no se aplica. Tenemos leyes, no se aplican, tenemos normativas que establecen cielos para los precios, para que no se eleven, para que no se pasen, establecen techos y no se aplica. El tema de la leche, el tema del arroz, que tenemos que ahora importar. O sea, hay temas que uno dice, bueno, pero ¿qué está fallando? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde radica? ¿Es el gobernante de turno? ¿Es la institucionalidad? ¿Somos el Estado los que estamos fallando? ¿Dónde está el problema? Para que este país, siendo tan rico, economista, y usted me lo podrá decir, un país tan rico que hasta del turismo puede hacer una economía fuerte, no lo sepa aprovechar. Eso es, como decíamos otra vez, ¿no? Son dos cosas, institucionalidad y desarrollo. El desarrollo no viene de un día a otro. Institucionalidad se debe construir. Es como, una cosa es tener las reglas y otra tener la práctica, ¿ya? Usted puede multar todo lo que quiera por no ponerse el cinturón, pero si se da cuenta que los cinturones salvan vidas y se vuelve una costumbre, en algún momento usted cuando prende el carro, antes de prender el auto, ya se pone el cinturón y ya se institucionalizó. Ya no es necesario hasta multar porque saben que la gente es lo mejor para ellos. Entonces lo que buscamos es institucionalizar. Institucionalizar también tienen como sus especificaciones, ¿no? Realmente cuando creamos políticas públicas o instituciones buscamos que sean más inclusivos, no exclusivos. En economía, lo que buscamos es que todo el mundo tenga acceso a poder competir en buenas condiciones, condiciones, quien dice, justas, versus exclusivas, ¿no? Toma derecho, amigo mío, toma derecho, tú eres el dueño de los ferrocarriles, ¿no? Tú eres el dueño de la electricidad, tú eres el que va a manejar X importaciones, solo tú puedes traer metal, solo tú puedes traer aluminio, solo tú puedes traer cemento. Entonces, es eso, ¿no? De crear inclusividad también en las políticas públicas y en la institucionalidad, ¿no? La institucionalidad termina cuando ya tenemos que poner todas esas reglas, ¿no? Si quiere un buen ejemplo, el caso de la ciclovía en Quito. En Quito no hay una sola ordenanza, una ley que dice que tienen que los policías cerrar las calles de 8 a 4 para que la gente salga a montar bici seguro, ¿no? Eso, créalo o no, no existió una sola ley. Es una institucionalidad de que todo el mundo sabe que los domingos, salvo que haya algún evento especial, todo el mundo puede salir libremente a estas calles en Quito que están cerradas para que haga el ciclopaseo. Entonces, institucionalidad tiene que ver con eso también, ¿no? De que nosotros nos integremos, que la policía sabe, ya sea municipal o la policía de seguridad, ¿no?, nacional, sabe que los domingos uno de sus deberes ciudadanos o de trabajo es permitir una ciclovía, un ciclopaseo seguro y intervenido, ¿no? Entonces, eso buscamos en el país, ¿no? Cualquier cosa que hagamos, buscamos una buena práctica. Y eso es lo que se rompe, ¿no? Con desarrollo. ¿Implica qué cosa? Si no mejorar el ingreso de la gente. O sea, cuando usted mejora el ingreso de la gente ya no se atrasa. Aquí nos morimos por ejemplo, que ya pongan el metro de Quito para que la gente sepa que el metro no espera por nadie. Usted tiene que llegar a tiempo si es que quiere coger el carro que le toca, ¿no? Y si no, tendrá que esperarse 10 minutos y ahí sí llega atrasado, pero usted sabe que el metro nunca falla. Esa es la idea, de institucionalizar, por ejemplo, que no nos atrasen. ¿Por qué ustedes en las reuniones en Ecuador, si nos llegan, les dicen venga a las 6 y empieza a las 9? Es porque saben que nada va a cambiar. Si yo llego antes, igual llegan los otros atrasados, entonces nada va a cambiar, y por eso, en este caso, a veces liderazgo. Todo el mundo sabe que si su jefe nunca llega atrasado, usted ya está hasta 10 minutos antes esperándole. Entonces también liderar, por ejemplo, los modelos es importante también para institucionalizar al país. Economista, se dice que Ecuador podría quedarse fuera
en el próximo boom petrolero. Se prevé como para el 2028, según algunos análisis. ¿Qué tanto afecta el tema de la consulta popular y de que el pueblo ecuatoriano le haya dicho que no querían que se extraiga más y que querían que el petróleo siga bajo tierra? ¿Esto efectivamente puede afectar económicamente al país? ¿Lo puede golpear más? ¿O hay formas de encontrar otros métodos, otras alternativas que, al igual que el petróleo, nos deje este recurso importante para el país? Siempre lo hay, porque nosotros ya vivimos también esas transiciones de ser un país bananero a petrolero o cacaotero a petrolero. Entonces, realmente la madre de las inversiones es de la necesidad. Y realmente siempre hablamos de que existe esta maldición de los recursos, ¿no? Que si la naturaleza nos da, entonces nosotros ya no hacemos. Y lo que cambia, ¿no? Los países que han logrado industrializarse es más bien al revés, ¿no? Todos esos países que han logrado industrializarse generalmente no tienen recursos, lo que tienen que vivir es, tráigame usted recursos del exterior y yo le hago el plástico en juguetes, si es que no tengo mucha tecnología, si tengo más tecnología, deme metal, deme plásticos, deme otros insumos, le hago un carro, ¿no? O le hago una moto al principio y después aprendo a hacer carros y ahí continúa. Entonces, es un proceso que toma tiempo. Y eso es lo que no tenemos, ¿no? De que aquí siempre vamos a los extremos, ¿no? O queremos mucho libre mercado o queremos cerrarnos, pero no hay un balance de, mire, yo me abro según voy desarrollando mi economía. Hay cosas que quiero proteger, industrias que quiero proteger para poder competir con el extranjero. Y esas industrias tienen que ver con un recurso abundante que tenga este país. Si tenemos mucho banano, ya no solo es vender banano, sino pensar en vender papillas, si es que hay como usarlo, el banano, por ejemplo, para vender chifles, ¿no? Mm. Chifles, pero del sabor que del otro lado del mundo quiera. Si va a venderle a la India, véndale con curry, si es a Tailandia, hágale con un sabor de crema de coco, ¿sí, no? Entonces, si le va a vender a México, véndale con chile. Entonces, hay mercados que se pueden crear y Ok. tiene que ver más bien ya con explotar lo que está entre nuestras cabezas, ¿no? La innovación, la creatividad de la gente. Y para eso, otra vez, la institucionalidad, de que el que quiera que tenga buenas ideas va a poder lograrlas, no va a haber intervención tanto del Estado, más bien el Estado va a tratar de ayudar a llevar su idea a que se procese y en parte también su iniciativa, ¿no? Y eso es lo que vemos, ¿no? Cuando hablamos de revoluciones industriales en Inglaterra, tenía que ver con la inclusividad, todo el mundo podía hacerse rico. En el caso de innovación también es que todo el mundo puede programar, crear su propio software y venderlo al mundo, ¿no? Esas plataformas es lo que permiten hacer eso. Economista, ¿cómo deja este gobierno la economía del país? ¿Cómo queda la mesa? Mm, realmente con una ejecución muy baja del presupuesto general de Estado, y eso se refleja en lo que vive el ciudadano común, si no, largas filas para tomar pasaporte, carreteras no arregladas, falta de medicinas en el hospital, una inseguridad que nunca jamás hemos visto en la historia del Ecuador con tantos asesinatos. Y un gobierno muy reaccionario, ¿no? A los eventos que suceden. Uno no viene a gobernar veamos qué pasa, si no, ya viene con un plan y ejecútelo, ¿sí? Y en el camino puede ir cambiándolo. Entonces, en las próximas elecciones también piense quién va a ejecutar el plan y no decir, voy a consultar otra vez al pueblo, por ejemplo. No es una buena estrategia, sino decir, mire, como decía el presidente Lazo que nos vendió el cuento, pues en 100 días nos iba a arreglar Mm. todos nuestros problemas, pero díganos día uno qué va a hacer, día dos qué va a hacer. Eso tampoco hay. Entonces, cuidado también con estos ofrecimientos de campaña, ¿no? Que en campaña vivimos en el paraíso. Así es. Economista, en su momento, bueno, mucha gente dice, ¿no? En otros países, se atreve a comparar a Ecuador con otros países, y dicen, bueno, en otros países tienen que hacer fila para tener comida, para tal cosa, y en Ecuador tenemos que hacer fila, como usted lo decía, para sacar un pasaporte, para sacar una cédula, para ir a contar nuestros muertos en la morgue, para esperar afuera de un hospital. Para todo eso estamos haciendo fila, y estamos creo que peor realmente que en otros países. Así es, bueno, es relativamente, ¿no? O sea, lo que sí hemos visto ahora creo que
Venezuela y Argentina también están sufriendo esas crisis económicas debido a la inflación. Eh, pero, o sea, si vamos ya a Ecuador, creo que no estamos tan mal de lo que podríamos estar, ¿sí? Podríamos siempre mejorar esto. Por suerte en Ecuador la gente aún produce, no hay escasez de comida, por ejemplo, de alimentos. Eh, Puede ser que hay hambre, pero nadie se muere de hambre. Mm. Sí, entonces, hablamos de que estamos en una situación mucho mejor, ¿no? Comparado con muchos otros países, ¿no? Créanlo o no, los países en Latinoamérica o Suramérica son considerados clase media. Si usted cree que vive mal ahorita como estamos, imagínese los que son pobres. Entonces, realmente hay que también pensar en que hay esperanza en el país. Y hemos resuelto muchos problemas que otros países tienen, ¿no? No tenemos problemas de agua potable, ¿no? Como otros países. La salud de alguna manera es gratuita, y existe. En otros países es inexistente. Usted tiene que ir al chamán, por ejemplo, para que le cure. Entonces, no tenemos esos problemas más graves de pobreza que otros países, generalmente sur de Asia, africanos lo tienen. Eh, Sí. entonces, no crea que estemos tan mal, pero hay mucho que arreglar también, porque podríamos estar mejor con toda la riqueza que tiene este país, ¿no? Finalmente, los desafíos que tiene quien llegue a Carondelet, ¿cuándo se debe posesionar el próximo presidente? ¿En noviembre? Diciembre, En diciembre. diciembre, máximo diciembre. ¿Cuáles son los desafíos de este gobierno en este cortísimo plazo? El desafío es que se viene un niño muy fuerte y eso ya lo están viviendo otros países en el Asia, ¿no? Con el calentamiento del mar. Entonces, eso va a ser un gran reto y recuperar eso, la reconstrucción que cause los estragos de inundaciones o sequías, Sierra Oriente. Se viene también un posible estiaje, otra vez, energía que tal vez no tengamos. Hablamos hablando también de un déficit del Estado, con qué vamos a pagar esta importación de energía, por ejemplo. Cómo vamos a proteger la soberanía alimentaria también, que cuando se acaba todo esto, ¿qué va a comer la gente? Porque hasta que se arregle, digamos, las carreteras y cosechar de nuevo, esto también tiene su tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo para, por ejemplo, proteger a las poblaciones más vulnerables? Eso se viene ya, tal vez ya sea un problema del presidente Lazo que le tenga que pasar al presidente o la presidenta que se posesione en diciembre. Eh, y eso de inmediato, ¿no? La otra tiene que ver con lo común, ¿no? ¿Por qué no se ejecuta el presupuesto del Estado? El mismo ministro Zapata ha dicho que en diciembre ustedes verán que nos gastamos todo, hasta entonces ya nos están matando, pues. Entonces, eh, tiene que ver también cómo alguien sepa manejar el Estado, la gestión estatal, porque nos preocupa también que um, posible presidente Noboa, por ejemplo, si gana, no tenga la experiencia para ejecutar, ¿no? ¿Cuál es su equipo? ¿Cuáles son sus políticas en cada rama importante, ¿no? ¿Cómo va a afrontar esta crisis que se viene por el fenómeno del niño? Habrá que ver lo que pasa en los próximos días. Economista, yo me quedo corta con algunas preguntas, pero espero desarrollarlas en una próxima entrevista, una vez que conozcamos los resultados de quien llegue a la presidencia de Ecuador, porque no es tomarlo a la ligera y tampoco es pensar en que llegue el que tenga que llegar. No, es que tiene que llegar quien tenga la capacidad para afrontar los riesgos que en este momento vive Ecuador, porque estamos en una inestabilidad bastante compleja. Económicamente está fregado, inseguridad está fregado, salud está fregado, y necesitamos a alguien que pueda tener la capacidad, la determinación, sobre todo la voluntad para darle la vuelta a esta situación. Gracias, economista, por enlazarse con nosotros. Gracias, siempre un gusto y que gane la selección, ¿no? Aunque sea, tengamos esa esperanza. Que nos dé una alegría el día de hoy. Así es. Gracias al economista Pochun Lee, que se ha enlazado con nosotros y que pues nos ha dado a conocer un poco este análisis de lo que pasa en el país, de lo que está aconteciendo y pues el sentir, ¿no? De quienes hacen empresa, de quienes hacen o quienes son catedráticos o quienes tienen el conocimiento en el tema, ¿no? Hace mucha falta mano dura en Ecuador para darle la vuelta a esta situación. Vámonos al corte, Cristian Alberto, y ya regresamos con más.
Aquí nos importa mucho el progreso de nuestros oyentes. Su negocio crece con el impulso publicitario de Al aire con Andrea Farías. Inicio de espacio publicitario.